El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó a tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro.
Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es un organismo que ha sido ideado por el propio Dios y Señor nuestro. Y este organismo tiene una cabeza, que esta cabeza, como bien sabemos, es el Señor Jesucristo. Él es el Señor y la cabeza, el que gobierna este cuerpo. Y nos dice Mateo 16, 18, que este cuerpo es indestructible, es eterno. Dice que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán en contra de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces también podríamos añadir que la Iglesia es la manifestación visible de Jesús en la tierra. La gente conoce algo de Dios a través de la Iglesia, que somos nosotros. Nosotros representamos a Cristo completamente, no perfectamente, porque seguimos teniendo fallos y muchos, pero sí de forma completa, porque el cuerpo es una analogía de todo el ser. Y nosotros, por consecuencia, somos los medios por los cuales también Dios realiza, uno de esos medios, por los cuales Dios realiza su obra en este mundo. Por supuesto, esto es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Vamos a encomendar este tiempo delante de Dios antes de continuar con esta palabra en esta mañana. Dios y Padre, venimos una vez más delante de ti confesando nuestra incapacidad, nuestra necesidad, nuestra pequeñez. Señor, por eso suplicamos que tú estés en medio nuestro. Que tú, Señor, repartas palabras de vida que nosotros en nosotros mismos no tenemos. Porque nosotros no podemos hacer que los ciegos vean, ni que los mudos hablen, Señor. Solo tú puedes dar un corazón nuevo, de carne, que lata, que viva a aquellos que tienen todavía un corazón de piedra que está muerto para las cosas espirituales. Por eso en esta mañana, Señor, clamamos a ti. Te suplicamos, Señor, que tú vayas por delante, que tú, Señor, prepares nuestros corazones, que abras nuestra mente y nuestros ojos para que veamos la magnífica belleza de tu Hijo Jesucristo. Y es en su nombre que lo pedimos todo. Amén. En primer lugar, en este capítulo, versículos 1 al 3, estamos viendo lo que sería el abuso de los dones, el abuso de los dones. En realidad, toda la carta de Primera de Corintios, hasta llegar a este punto, está hablando de abusos que la Iglesia está cometiendo con cosas buenas que Dios ha dado a su Iglesia. Y en este contexto, el apóstol Pablo está corrigiendo temas sobre la adoración, sobre el matrimonio, sobre el sexo, sobre el decoro, sobre la vida en la Iglesia. E incluso aquí unas letras hacia atrás, unos versículos hacia atrás, capítulo 11, abusos sobre la cena del Señor, sobre la Santa Cena. Y en el capítulo 12 también hay un contexto de cosas que se están corrigiendo, que el apóstol Pablo está corrigiendo. Había en esta época una imitación de religiones paganas. La gente quería acercarse a Dios a través de imitar lo que estaban haciendo los vecinos que tenían alrededor, que estaban adorando a religiones y a dioses paganos. Entonces hablaban de cosas como que el bautismo te puede salvar, el bautismo te regenera, incluso estaban enseñando y predicando cosas como la mutilación del cuerpo para agradar a Dios, o el hacerse daño, abusos de todo tipo, e incluso algunos gurús de aquella época que querían buscar a Dios a través del éxtasis y del trance. Y el apóstol Pablo está diciendo, no quiero que seáis ignorantes, hay dones espirituales, pero tienen un contexto, vienen de una manera, son para ser usados de cierta manera y son para cierto beneficio, como veremos, del cuerpo, no para beneficio propio.
Entonces lo que está diciendo es, no los ignoréis, pero reconocerlos de la manera que son para que los podáis usar con orden y con sabiduría. Pero cuando erais gentiles, se os extraviaba, y os llevaba a los ídolos que son mudos, o sea, ídolos mentirosos, que no tienen ni ojos, ni boca, ni pueden siquiera moverse, tienen que ser llevados, como dice el profeta Isaías y Jeremías. Y nos está diciendo que nadie puede llamar al Señor Jesús Señor, Señor, si no es a través del Espíritu Santo. Está hablando de la Iglesia, porque si no estás dentro de la Iglesia de Dios, no puedes participar del Espíritu Santo. Y ese sería los primeros 3 versículos, cómo el apóstol Pablo se dirige a el abuso que hay sobre los dones espirituales. Versículos 4 al 7, en segundo lugar, encontramos cuál es el origen y el propósito verdadero de estos dones. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿qué son los dones? ¿Qué son los dones? Pues los dones son diversas capacidades y características divinamente originadas y otorgadas para la edificación de la Iglesia y la evangelización del inconverso. Voy a volverlo a leer. Los dones son diversas capacidades y características divinamente originadas y otorgadas para la edificación de la Iglesia y la evangelización del inconverso. Su origen es divino y vienen dadas para que la Iglesia sea edificada, llegue a la madurez y todos crezcamos juntos en el conocimiento y gracia del Señor Jesucristo. Y dentro de estos versículos encontramos que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Y fijaros qué cosa tan curiosa, hablando del origen de estos dones. A cada una de estas diversidades se le atribuye una persona de la Trinidad. Lo que está diciendo es que el mismo Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son el origen de los dones. El versículo 4 nos dice, el versículo 4, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Si el Espíritu Santo es el originador de los dones, no podemos confundirnos con talentos naturales. Por eso he buscado esta descripción de los dones para que quedase claro que son de origen divino y para edificación nuestra, del pueblo de Dios. No podríamos confundirlo, aunque a veces lo hacemos, con cosas como, por ejemplo, gente que juega muy bien a fútbol. Tú tienes un don. Sí, vale, puede que sea un don, pero es un don natural, no es un don espiritual. No es un don que Dios te ha dado para que lo uses en edificación de la Iglesia, aunque lo podrías usar de esa manera, pero no es un don espiritual. Y así podríamos seguir con muchas otras cosas que Dios en su bondad nos puede dar dentro y fuera de la Iglesia, pero que no son dones espirituales, sino talentos naturales. Dentro de esta diversidad de dones, de esta multitud de dones que el Espíritu Santo otorga de forma generosa a la Iglesia, también hay diversidad de ministerios. Versículo 5. Y hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí se refiere al Señor Jesucristo. Como digo, es una obra trina, del Dios Trino. Y nos está diciendo que estos dones se pueden usar de diferentes maneras. Un mismo don puede ser usado y puede bendecir de muchas maneras diferentes. Imaginemos, por ejemplo, una persona que tiene un gran conocimiento de la Biblia, de sus lenguas originales, etcétera. Esta persona puede nuevamente predicar, puede enseñar, puede aconsejar, puede traducir, puede escribir libros, puede escribir comentarios, etcétera, etcétera. Es un don que se puede usar de muchas maneras diferentes. Y dentro de esta diversidad también hay diversidad de operaciones. Versículo 6. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, aquí sería el Padre, es el mismo. No que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ocupan de áreas diferentes, sino que el Dios Trino está aquí representado como el origen y el dador de estos dones. De hecho, hay una palabra aquí muy interesante, es una palabra griega de donde viene nuestra palabra española energía. Lo que está diciendo es que en esta diversidad de operaciones, esta palabra operaciones, está hablando de que hay diferente poder, diferente energía que Dios otorga, que viene, es una, por así decirlo, capacitación. Dios nos capacita de diferentes maneras, con diferentes niveles, pero todo es para el provecho de la Iglesia. Porque como bien dice aquí también Pablo en Filipenses, Dios es el que produce no solo el querer,
sino también el poder. Y el versículo 7 nos dice que esta manifestación de dones que el Espíritu da a la Iglesia es para provecho. Bueno, otras versiones lo traducen mejor y dicen que es para provecho común. Este propósito es un bien común. Decía antes que los dones no son para nuestra edificación, no son para que los disfrutemos nosotros, no son para que nosotros lo pasemos bien con aquello que el Señor de forma espiritual nos ha otorgado, sino que son para el bien común. Los dones espirituales son para el bien común, para el bien de la Iglesia, para el bien del cuerpo, para el bien de allí donde el Señor te ha puesto para que se pueda usar y pueda ser de beneficio para todos. Entonces aquí concluimos de forma clara que todos nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos dones espirituales y son de forma soberanamente otorgados. Todos tenemos dones y son soberanamente otorgados, lo dice el versículo 11, adelantándonos incluso, dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En tercer lugar, ya nombrado parte de ello, encontraríamos versículos 8 al 11, la variedad de los dones. Esta lista aquí en 1 Corintios 12 no es una lista completa, no es una lista exhaustiva. Encontramos en Romanos 12 también, por ejemplo, en 1 de Pedro 4, o incluso el versículo 28 más adelante en este mismo capítulo. Detallar todos estos dones que el Espíritu otorga a la Iglesia, pues nos llevaría a otro sermón completamente aparte de este, ¿verdad? Pero sí que hay algo muy importante que deberíamos de explicar antes de continuar, porque aquí en el Nuevo Testamento y en estos libros que estamos nombrando del Nuevo Testamento, se nos habla de dones espirituales, pero algunos ya no son vigentes para la época de hoy. Algunos fueron usados para el establecimiento de la Iglesia y para que la Iglesia pudiera ser fundada. Pero una vez la fundación está echada, ya no se vuelve a fundar. Una vez la fundación está echada, lo que haces es construir. Digo esto para que no haya confusión con algunos de los dones que aquí nos nombra el apóstol Pablo. Pero como digo, todo esto nos llevaría a un sermón completamente aparte, pero solamente como una nota a pie de página, explicar que hay dones que son temporales, que fueron para un momento específico de la historia y no son actuales hoy, y hay otro tipo de dones y también de oficios, como por ejemplo el apostolado no existe hoy en día. Quien nos diga lo contrario os está engañando. Apóstoles hubieran los que hubieran, fueron los fundadores de la Iglesia y no hay más apóstoles. Es correcto que lo digamos y lo expliquemos aquí y ahora. Pero como decía, el versículo 11 dice algo muy interesante, y es que es el Espíritu Santo el que está otorgando estos dones, y no solamente te otorga el don a ti, sino que te da el poder, la capacidad para usarlo. Y esto viene de forma sobrenatural y de forma soberana. Por lo tanto, repito, todos nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos dones espirituales. Y nadie puede jactarse ni creerse superior a nadie más, porque es por gracia, porque Él reparte a cada uno en particular como Él quiere, como el Señor quiere, en su soberanía y en su sabiduría. En cuarto lugar encontramos versículos 12 al 19, la unidad en esta diversidad de los dones. La unidad en la diversidad de los dones. Y aquellos que predicamos habitualmente, hemos de reconocer que a veces nos cuesta mucho encontrar ilustraciones, ¿verdad? Una buena ilustración que ayude a reforzar el punto que estás explicando, a veces pues no es fácil. Pero yo creo que aquí tenemos el sueño de todos los predicadores, tenemos la ilustración perfecta, divinamente dada por inspiración al apóstol Pablo. Y esta idea, esta imagen, es la de un cuerpo humano, ¿no? Y el apóstol Pablo está usando un cuerpo humano para explicar cómo funciona el cuerpo místico de Jesús, que es la Iglesia. Y pensar en nuestros propios cuerpos. Nuestros cuerpos son una maravilla, realmente son una gran maravilla de Dios. Nos dicen los científicos que nuestro cerebro mismo tiene más neuronas que estrellas hay en las galaxias. Nos dicen que tenemos más conexiones nerviosas en nuestro cerebro que átomos
hay en el universo. Estamos hablando de miles y miles y miles de millones y de millones, números que escapan a nuestro entendimiento. También nos dicen que, por ejemplo, que nuestro corazón bombea un promedio de 7.000 litros de sangre por día, el doble si haces ejercicio. El ojo, por ejemplo, nuestro ojo está compuesto por más de 2.000 millones de piezas. Y sabéis algo muy curioso, nuestro ojo toma alrededor de 1 millón de fotos diarias. El hígado es una colosal fábrica química, tiene algo como 4 millones de laboratorios. Podemos imaginar un montón de laboratorios haciendo funciones diferentes para lograr un mismo fin, como podría ser elaborar o refinar azúcar, proteínas, eliminar toxinas, etcétera, etcétera. La mano. ¿Sabéis que en nuestras manos tenemos 1/4 parte de todos los huesos que contiene nuestro cuerpo? Pues sí, están en nuestra mano, 1/4 parte de ellos. Y con nuestras manos podemos hacer cosas tan variadas como acariciar, como tocar una guitarra, golpear, podemos clavar con un martillo un clavo, podemos pintar cuadros, tocar el piano, etcétera, 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 etcétera. Y nos dicen que nuestros dedos tienen como 2.500 receptores de sensibilidad por centímetro cuadrado. O sea, cada trocito así tiene 2.500 sensores en cada dedo de nuestras manos. Y esta diversidad de funciones, trabajando juntas, en armonía, para lograr un mismo fin, es la imagen perfecta que se nos ofrece para hablar de nosotros, para hablar de la iglesia local aquí en Ciudad Real y de todas las iglesias locales en todo el planeta Tierra. Versículo 12 nos dice que somos muchos miembros. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, un solo cuerpo. Así también Cristo nos habla de estas múltiples partes, como estoy diciendo, pero trabajando en una sola unidad, una sola unidad. Versículo 13 nos habla de que este cuerpo ha sido formado de entre toda tribu, nación y lengua, judíos, griegos, esclavos o libres. De hecho, aquí tenemos la promesa hecha a Abraham, que de todas las naciones Dios traería un gran pueblo. Y dice que a todos les ha dado un mismo espíritu. A todos aquellos que forman la iglesia del Señor Jesucristo tienen el mismo Espíritu Santo. Todos lo han recibido. No hay segundos bautismos del Espíritu Santo. Hay uno solo y es un solo espíritu para un solo cuerpo. Aunque este cuerpo está lleno o formado por multitud de miembros. Por eso nos dice el apóstol Pablo, versículos 15 hacia adelante, que tengamos cuidado en no despreciar a los dones o despreciar a aquellos que tienen dones diferentes a los nuestros. Nos dice versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Por mucho que el pie se empeñe en no ser parte del cuerpo, es parte del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Por mucho que el ojo se empeñe en no ser parte del cuerpo, es parte del cuerpo. Y aquí lo que está hablando es de dos cosas. Primera, de que hay gente que desprecia los dones que ve en sí mismo o en otras personas, pero no solo eso, hay gente que también codicia o desea dones que no han sido otorgados, pero que otras personas a su alrededor tienen. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esto, muchísimo cuidado, porque tú no puedes despreciar lo que Dios ha hecho de forma soberana y de forma perfecta en su sabiduría. Y tampoco puedes creer que tu don es mejor que el don que tiene el de al lado. Sí, es cierto que el versículo 31 habla de que procuremos dones mejores. Y en un sentido, sí, hay dones que son mejores en el sentido de que están edificando de forma más completa o visible a la iglesia. Pero no hay dones superiores a otros. ¿Creéis acaso que la persona que ha sido fiel en su casa, en orar cuando nadie la veía, no estará a lo mejor más cerca del trono de Dios que muchos pastores o predicadores famosos? Tened cuidado, no os equivoquéis con esto. ¿Creéis que la persona que humildemente se dedicaba a barrer y fregar el suelo y a cuidar de que estuviera la nevera a lo mejor llena de agua o de bebidas
y etcétera, o bolsas de plástico para la basura, ¿creéis que muchos de ellos no estarán más cerca del trono de Dios que muchos pastores y predicadores famosos? Dios no mira la grandeza de nuestros actos exteriores. Lo que Dios mira es un corazón humilde, un corazón entregado y un corazón que aprecia aquello que Dios le ha dado, con el lote que Dios le ha dado en esta vida y que lo usa, que no lo entierra bajo tierra como hizo el siervo inútil de la parábola que hemos leído un poco antes. Porque envidiar los dones de los demás o no estar contento con los dones que Dios nos ha dado no solamente es una causa de orgullo, sino que es rebeldía, como digo, en contra del Dios tres veces santo, que todo lo sabe, que todo lo ve. Y el versículo 17 nos da una imagen muy poderosa. Nos dice que si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? O si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y os podéis imaginar un cuerpo que fuera todo multitud de ojos, nada más que ojos. Podéis usar un poco vuestra mente e imaginaros entrando por esa puerta. Bueno, no podría entrar por esa puerta porque no tendría pies, pero imaginaros, sería todo ojos. Un cuerpo que estuviera formado todo de ojos. Qué inutilidad, ¿verdad? Qué monstruosidad. O por el contrario, como dice también el 19, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imaginar un cuerpo que fuera un ojo gigante. Como digo, no os imaginéis entrando por la puerta porque no tiene pies, pero el apóstol Pablo está diciéndonos estas cosas en esta mañana. Un miembro del cuerpo, por interesante o importante o productivo que sea, por sí solo, no es nada. No es nada. El mejor jugador del mundo de fútbol, perdóname que use otra vez el fútbol, solo contra 11 jugadores que son malos, pues va a perder. Van a perder porque nada más tienen que pasar la pelota por encima de él y marcar. El mejor jugador del mundo no puede ganar contra 11 jugadores malos. Lo que estoy diciendo con esto es que por muy importante y productivo e interesante que sea el don que tú tienes, si no lo pones en el contexto de la iglesia, no tienes nada. No estás haciendo nada y además vas a recibir condenación, como veremos hacia el final, nombrando de nuevo Mateo 25 como se dio anteriormente. Por eso estamos avisados en esta mañana de que esta unidad en la diversidad es para el beneficio del pueblo de Dios. En quinto lugar, vemos como estos dones son interdependientes. Como estaba diciendo, se necesitan los unos a los otros. Versículos 20 al 31 nos habla de la interdependencia de los dones. Estaba comentando que tenemos la mala costumbre a veces de pensar que hay algunos dones más importantes que otros. Versículo 22 dice que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¡Qué curioso! Aquellos que son los que parecen más débiles a nuestros ojos, a lo mejor son los más necesarios. Y el 23 dice que aquellos que parecen menos dignos, a estos los vestimos con más dignidad. Aquellos que tienen menos importancia, les damos una cubierta, un oropel, como si fueran los mejores. Y los que son menos decorosos a nuestra vista, pues los tratamos también con menos decoro. Pero como decía antes, no hay dones superiores en ese sentido. No hay dones mejores en ese sentido, sino superiores en el sentido del provecho que puedan producir. Pero en realidad lo que la Biblia está diciendo es lo contrario, que aquellos que nos parecen más débiles a nuestros ojos son más necesarios. Por eso decía que la persona que barre es tan importante como el pastor y la persona que ora en casa puede ser tan importante como el evangelista si lo estamos haciendo con un corazón sencillo y humilde delante de Dios. Pero en conclusión, todos los dones son necesarios e importantes. Y cuando un don no es ejercido, cuando tú no estás ejerciendo tu don, estás creando un cuerpo amorfo y mutilado. Y esto es algo muy serio de lo que también vamos a considerar un poco a continuación. Pero, ¿por qué el Señor pone todos estos miembros juntos? La Iglesia, pues, es la obra soberana de Dios y lo sabemos. ¿Pero para qué? Pues el versículo 25 nos da la respuesta. Para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esta es la clave del cuerpo,
que tú te preocupes por el que tienes a tu derecha, a tu izquierda, adelante y atrás. Y el que tienes a tu derecha haga lo mismo, y el de la izquierda lo mismo, y el de adelante lo mismo, y el de atrás lo mismo. Que todos nos preocupemos por todos, porque si somos todos importantes, pues debemos demostrarlo. Y si todos somos necesarios, pues tendremos que preocuparnos los unos por los otros. Por eso dice el versículo 26, que cuando un miembro padece, ¿qué ocurre? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ¿qué ocurre? Que todos se gozan con él. Lo que le pasa a mi hermano y a mi hermana me tiene que ocurrir a mí. Cuando mi hermano llora, yo debo de llorar con él. Y cuando mi hermano ríe, yo debo de reír con él. Porque el dolor de mi hermano es mi dolor. Y la alegría de mi hermano es mi alegría. Y si no, no hemos entendido todavía lo que significa ser iglesia y ser un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 28 que es Dios quien equipa a la iglesia. Nos habla de estos oficios, apóstoles, profetas, etcétera. Habla de diferentes manifestaciones también del Espíritu Santo. Y nos dice que no son todos apóstoles, obviamente. Que no son todos habladores en lenguas. Que no todos interpretan. Como decía antes, son dones que fueron temporales. Pero lo que sí que hace Dios es equipar a la iglesia con todo lo necesario. La iglesia no necesita nada más. Lo que la iglesia necesita ya lo tiene y está aquí delante de tus ojos, a tu lado, como decía antes, izquierda, derecha, adelante y atrás. Lo que hay que hacer es poner esos dones en marcha para que el cuerpo no sea afectado. E incluso si alguien quisiera jactarse, ya acabando con este versículo, si alguien quisiera jactarse, enorgullecerse, pensando que sus dones son mejores o más visibles o más estupendos que el de que tiene a su lado, el hermano o la hermana que tiene al lado, dice el apóstol Pablo que por encima de los dones el camino más excelente es el amor, y a eso le dedica el capítulo 13. Sí, procurad los dones, buscarlos para edificación de la iglesia, pero recordad que por encima de los dones hay un camino mejor, que es el camino del amor, porque cuando hagamos cosas sin amor, por rutina o para que nos vean, el don se ha convertido absolutamente en nada, en menos de cero. No podemos acabar sin hacernos una serie de preguntas. Y la primera es, ¿qué estás haciendo con tus dones? Si Dios te ha dado dones, si Dios te ha dado un trabajo que solamente tú puedes hacer y no lo haces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si el ojo no puede hacer el trabajo de la mano y si el pie no puede hacer el trabajo del hígado, ¿qué ocurre cuando el ojo, la mano, el pie o el hígado no están funcionando? ¿Qué ocurre? Son preguntas que no tenéis que llevarlas para contestar en casa, aunque también podéis meditar, obviamente, en ellas después. Pero son preguntas para aquí, para ahora. No son preguntas para decir, pues ojalá estuviera tal persona aquí para escuchar esto. No. Esto es para nosotros, aquí, en esta mañana. Si dices ser hijo de Dios, ¿qué estás haciendo con tus dones? Porque el trabajo que tú no haces, una de dos, o no lo hace nadie, o estás sobrecargando a un miembro que no tiene ese don para hacer ese trabajo, o si lo tiene, a lo mejor no tiene el tiempo. En realidad, cuando no ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia, del Señor, del cuerpo, lo que estamos haciendo es crear un cuerpo que está cojo, un cuerpo que se va convirtiendo en algo inútil, un cuerpo que está siendo mutilado, y es culpa de aquel que no está ejercitando los dones que Dios le ha regalado. Recordad Mateo 25, que leíamos, dijimos que volvíamos a ello. ¿Cuál es la síntesis? ¿Cuál es el resumen de esa parábola? Pues que Dios otorga dones. Y un día viene y pide cuentas. ¿Por qué va a venir a pedir cuentas a todos nosotros que hemos hecho con esos dones? Y recordáis lo que ocurre. Hay uno que tiene 5 y entrega otras 5 y es alabado. Hay uno que tiene 2 y entrega otros 2 y es alabado. Ninguno de ellos es alabado por haber producido tanto, son alabados por haber hecho lo correcto. De igual manera que aquel que tenía un talento, que era una moneda, aunque parece que habla de un talento, de un don, era una moneda, una unidad monetaria, pero también sirve la palabra talento. Aquel que tenía un talento, que tenía un don y no lo ejercita, no es criticado, no es rechazado por haber tenido uno solo y no haberlo puesto en marcha, es rechazado por no haber hecho nada. Porque aquel que escondió el don, el regalo que Dios le dio de forma divina
y lo puso y lo escondió debajo de la tierra, donde no hizo nada, donde no produjo ningún fruto, donde no fue de ningún beneficio para el cuerpo, ¿sabéis cómo acaba la parábola? Resulta que no era creyente, porque es lanzado al lago de fuego y azufre. Por lo tanto, la advertencia en esta mañana es muy, muy extrema. Ten mucho cuidado, no sea que te halles pensando que eres hijo de Dios y no hagas nada y resulta que al final no hacías nada porque no eras hijo de Dios. Y aquí no estamos hablando de activismo, no estamos hablando de vamos a hacer y cuanto más hago, más espiritual soy. No, si piensas algo así no has entendido nada de lo que he dicho en esta mañana. Lo que estamos diciendo es que si eres un ojo, actúa como un ojo. Y si eres un pie, actúa como pie. Y si eres una mano, actúa como mano. Ni más ni menos. Sé lo que Dios te ha dicho que seas. Y si no lo eres, a lo mejor Dios todavía no te ha dicho nada y lo que necesitas es arrepentirte. Arrepentirte de tus pecados y buscar al Señor Jesús antes de que sea demasiado tarde. Como alguien dijo una vez, si no vives para servir, no sirves para vivir. Que Dios bendiga su palabra.